Bienvenidos al
el Club Deportivo Mijas y el Úbeda San Ignacio. Vemos ya el conjunto de Mijas situado a la izquierda de nuestra pantalla, completamente de azul, de verde. Estará el Úbeda San Ignacio, así que va a dar comienzo el partido, va a dar comienzo el encuentro de un instante a otro. La pelota va a empezar a rodar, que va a empezar a circular en cuanto el árbitro haga sonar
su silbato. Partido, como decimos, correspondiente a esa partido correspondiente a esta octava jornada. El conjunto del Mijas, que llega en 10ª posición, tan solo una victoria en los primeros 6 partidos. El Úbeda San Ignacio lo hace en 7ª posición con 7 puntos, merced 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Va a comenzar el encuentro, va a comenzar en apenas un instante. La pelota que va a echar a rodar, que va a echar a correr aquí en este campo de Torrox, donde os vamos a contar la jornada de hoy. Os vamos a contar esta jornada de fútbol playa, segunda división, octava jornada. El balón que va a echar a rodar de un instante a otro. El conjunto de Mijas, que acumula 5 derrotas consecutivas, 5 derrotas en los últimos 5 partidos, mientras que también el Úbeda San Ignacio llega después de 3 derrotas consecutivas. Un Úbeda San Ignacio que iba en la zona alta de la tabla con 7 puntos tras la disputa de los 4 primeros partidos, pero que en estas 3 últimas jornadas ha cosechado 3 derrotas consecutivas que le han acercado a la parte baja de la clasificación. Por lo tanto, veremos a ver lo que pasa en el día de hoy, veremos a ver qué equipo es capaz de cortar esa mala racha de resultados y conseguir una victoria que le devuelva la felicidad cuando comienza ya el partido. La primera pelota que la ponía el Mijas, el balón que se pierde por línea lateral. Recuerden, 3 partes de 12 minutos, tiempo parado cuando haya alguna interrupción, faltas, goles, y el balón lo va a poner el conjunto de San Ignacio. La pelota la va a tener, ponía ahí para el dorsal número 4 para Calle que la pone arriba, se equivoca, se la regala al Mijas, le va a pegar el remate que se marcha cerquita del palo. Lo intentó Raiko, lo intentó el dorsal número 7 cuando ya la pone arriba. Toda la ventaja es para el guardameta, toda la ventaja es para el británico Frieri, Alejandro Frieri, que ya la mueve, avanza con la pelota controlada, internacional por la selección británica. El pase que no es nada bueno, recupera el conjunto de Úbeda, la tiene el Mija, le dura muy poquito, ojo porque puede buscar el lanzamiento, la parada, Juan Rechace, el balón y el gol. Gol de Alex Castro para hacer el primero. Se adelanta el Mijas, golpea primero y el equipo malagueño golpea primero. El bueno de Alex Castro marca en el primer minuto de partido, marca en el primer minuto de encuentro el conjunto, marca en el primer minuto de partido el Mijas, gol de Alex Castro, lo apuntamos en la libreta, y quien va a intentar la réplica va a ser el cuadro de Úbeda. Pelota que se le marcha lejos, que se le marcha desviada, balón que lo manda directamente fuera, y ese esférico lo va a disponer ya nuevamente el Club Deportivo Cultural Úbeda San Ignacio. Lo intentaba pegar de primeras Alex Castro, intentaba pegar de primeras el jugador. La pelota la va a poner arriba, se la quita de encima, la tiene nuevamente el Mijas, intentaba ahí llegar a esa pelota, ojo porque se la queda, el remate y el paradón, el remate de Raiko, la intervención que ha sido del guardameta, la intervención que ha sido de Alejandro. Vemos ahí a mano cambiada como la sacó a la altura de la escuadra. Espectacular la parada para evitar el tanto, y la va a poner, va a ser Lisandro, el capitán. Intentaba el remate directo, intentaba sorprender, esa pelota que se estrella en el lateral de la red, esa pelota que se estrella y que la va a tener
Alejandro, la pone arriba, intentaba despejar, pero ahí finalmente acaba llegando ese esférico al guardameta, acaba llegando ese esférico ante el jugador, ahora el remate que se estrella en el travesaño, el balón le pegó a Alejandro Frieri, le pegó el guardameta, su remate, el jugador internacional por la selección británica que se estrelló en la madera cuando lo intenta recuperar, lo hace el bueno de Juan Mita, el remate que se marcha desviado, el internacional sub-21 con la selección española, que no pudo encontrar portería y ahí problemas para salir de esa presión alta para el Úbeda San Ignacio. El despeje es bueno del autor del tanto de Alex Castro para su compañero, para Raico, que retrasa para el guardameta y vuelta a empezar para el Mijas, vuelta a empezar para el equipo mijeño. La tiene el autor del tanto, la tiene Alex Castro, la cede ahí para su guardameta, controla Frieri que avanza con la pelota controlada, Frieri que la deja nuevamente ahí hacia la banda, el pase que no fue del todo bueno, pase para Raúl y la pelota se marcha desviada, la pelota que se marcha por línea lateral, la tiene nuevamente el Úbeda San Ignacio, la tiene ahí cortita, la deja para su guardameta, el esférico por delante, va a probar el lanzamiento, se marcha alto, lo intentaba por encima del travesaño, lo intentaba por encima de la portería y el balón de Ita que se pierde por encima del travesaño cuando ahora para el partido el colegiado para quitarse esa pelota detrás de la portería, el balón para Alejandro Frieri que la va a buscar, Frieri que la deja para el perfil izquierdo, el bote que favorece al jugador del Mijas, ojo porque recupera el Úbeda, ojo porque le puede pegar, el remate que se marcha rozando el poste, el remate del capitán, lo intentó Lisandro, la pelota que se marcha fuera y el balón vuelve a ser para el Mijas, para el equipo que manda en el marcador, la tiene ese perfil izquierdo, se mete por dentro, ahí la pelota, puede buscar la chilena, fuera, la chilena fuera de Raico, lo intentaba el 7, lo intentaba Raico Villanueva, y el balón lo va a poner arriba, pelota larga, la baja con calidad, ahí Fran que quiere marcharse de su par, Fran que no puede hacerse con ese balón, la pelota que se pierde por línea lateral, vuelve a despejar esa pelota a la defensa, se vuelve a perder por ese perfil derecho del ataque del Úbeda San Ignacio, del equipo dirigido por Andrés Romero, cuando la intentaba controlar, intentaba darse la vuelta, la deja ahí de cara, pelón a la derecha, ojo al remate, el balón repelido que le cae ahí a Raúl que ordena el ataque de sus compañeros, la deja de cara para Yacine que se frena, Yacine que toca atrás para su guardameta, tiene espacio para el golpeo, tiene espacio para el lanzamiento, Frieri que le pega por encima del travesaño, Frieri que le pega por encima del larguero, lo probó el internacional británico, pero la pelota no fue del todo buena, llegamos al Ecuador, este primer periodo, pelota arriba, ojo porque el control podría ser bueno, pero llegó para despejar un defensor, se mete en un lío, tiene que quitarse esa pelota de encima, la deja ahí para Yacine que avanza por el perfil izquierdo, Yacine que recorta, Yacine que busca un nuevo recorte, tiene que lanzarse al suelo el defensor, tiene que lanzarse al suelo David para mandar a saque lateral, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el guardameta nuevamente para Frieri que libre de marca, la deja para Yacine, no quería complicaciones el guardameta, Yacine que la pone por dentro a la posición de pívot, recupera esa pelota, quiere recuperar rápido ahí el Mijas, la pelota a la lateral, saque de banda para el conjunto que manda en el luminoso, 5 lo que resta de este primer periodo y la pelota ya la mueve Frieri para su compañero, pelota
La cambia de lado al perfil izquierdo. Ojo porque ese control era defectuoso. Ahí la presión alta. Bien, ahora el Úbeda San Ignacio molestando en la presión al conjunto de Mijas. La pelota nuevamente para Frieri. Ahora sí tiene espacio para avanzar. Tiene espacio para tocar. La pelota al perfil derecho. La baja con calidad Raúl que la pone al segundo palo, intentaba controlar Yacine, se equivocó en ese control, se equivocó en esa pelota, pero vuelve a recuperar el 2, la deja por delante, puede golpear de primeras, el remate alto, el remate por encima del travesaño y la pelota y la va a tener ya nuevamente el conjunto de Úbeda, pelota arriba, pelota larga, ahí intentaba ganarla de cabeza, lo consiguió el bueno de Pau. No, hecho fue Joel, el dorsal número 9, el jugador que remató. Ahí intentaba dejar de cara ahora Javi que no pudo ceder para su compañero. Pelota arriba, pedía una posible falta, pedía la falta Joel, el árbitro que no entendió nada punible en esa acción. 3:40 para llegar al final. Sigue el 1-0 en este primer periodo, este primer partido de la tarde que os estamos contando aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Ahora sí va a probar Frieri, la pelota que la saca a bocajarro el guardameta. Tenía poca visión, ojo ahí porque quiere llegar a ese esférico, pide la falta, dice el árbitro que efectivamente hay infracción, tiempo parado en Torrox, tiempo parado en el campo y la falta cometida sobre Ita, que buscaba proteger ese balón, ahí se lo llevó por delante Josema Martel, se lo llevó por delante el capitán, y quien va a probar fortuna va a ser el Úbeda San Ignacio. 3:16 para el final, 1-0 en el marcador, vale el tanto de Alex Castro. En el primer minuto le pega desde lejos el remate que se envenenó tras tocar en la arena, se envenenó durante el recorrido, y el esférico que ya lo tiene el guardameta, lo tiene ahí Adrián Frieri que la cede al costado derecho, pelota por delante, ese balón ha salido, efectivamente, esa pelota que se perdió por línea lateral, se perdió por línea de banda. 2:50 para llegar al final de este primer periodo, y la va a poner ya ahí el Úbeda San Ignacio, se apoya en el guardameta, la quiere poner arriba, se controla bien ahí Cote que no pudo hacer nada ante dos hombres, y la pelota que la vuelve a recuperar el Mijas, que está controlando bien este partido, que está controlando bien este primer periodo, atacando, teniendo las mejores ocasiones. Ojo porque sigue ahí Alex Castro, el balón al área, se quedó con el molde Raico, la ha tenido para el segundo, la ha tenido para duplicar la ventaja. Otra buena acción de Alex Castro, ahora la tiene que despejar, sale de puños Adrián Frieri, Alejandro Frieri, sale de puños el guardameta, que ahora se duele de ese golpe crono parado. El guardameta que se duele tras ese golpe, tras esa entrada del jugador del Úbeda San Ignacio, que buscaba la pelota, acabó topándose con el portero, no entendió falta en esa acción, no entendió falta en esa jugada. Y el esférico que lo va a poner desde la banda ya, el Úbeda San Ignacio, quien la retrasa, balón para Alejandro que la pone arriba, sale Frieri, consigue hacerse con esa pelota, pero no pudo quedársela, balón al pecho para Frieri que avanza con la pelota controlada, Frieri que le pega, ojo porque esa pelota tocó en un jugador del Úbeda San Ignacio, le va a pegar desde lejos la pelota, que se va a perder, y no sé qué ha pitado el colegiado, no sé qué ha pitado, pues falta a favor del Mijas, pues va a tener una buena oportunidad ahí el bueno de Martel, va a tener una buena oportunidad para poner el segundo a 1:29 del final, a 1:29 de que termine este primer periodo. Está preparado ya José Manuel Martel, está preparado ya para patear con pierna derecha, preparado, le coge carrerilla, el remate que se marcha muy desviado, el remate que se marcha
muy pero que muy desviado sobre la portería. Y el balón que lo va a tener, que lo van a poner. Ojo ahí porque puede recuperar Yassin. Efectivamente lo hace. El portero fuera del arco. Y el gol. Golazo de Yassin Kerroun. La recuperación y la vaselina ante la salida de Alejandro duplica la ventaja. Y el conjunto de Mijas, vemos ahí cómo le robó la pelota a Fran, cómo la picó, imposible para que la despejase el futbolista. El dorsal número 10, David. Y el esférico que lo va a tener ya Úbeda San Ignacio. 2-0 en el marcador. 1-0-9. La llegar al final del primer periodo marcó el segundo Mijas, que ahora quiere defenderse en esta última acción. El remate cruzado, la pelota que no tocó. Alejandro, no, Francisco Miguel acaba de cambiar en la portería. El Mijas, ha salido Francisco Miguel, el guardameta, hoy suplente. Ahora ese balón que no lo atina a despejar, no va a salir por línea de fondo. El último en tocar ha sido el jugador del Úbeda San Ignacio. Va a tener un córner. Le dice el árbitro, o sea, mejor dicho, le dice su compañero que sea Yassin el que la ponga. Yassin va a ser el que va a servir ese esférico. Y pelota para él. ¡Ojo al remate y el gol! El remate y el tercero que sube al marcador. Marca Raico. Marca el Club Deportivo Mijas. El despiste defensivo del jugador. El despiste defensivo de Fran. Remató a placer. Raico en boca de gol. Pone el tercero el Mijas. Pone el tercero a 27 segundos del final. Y ahí Miguel que no va a poder... Fran que no va a poder continuar. Fran que no va a poder continuar en el partido. Y el balón que lo va a tener, que lo van a poner en el centro del campo. Esa pelota que la va a buscar, que la va a tener desde ese perfil central. 27 segundos para llegar al final. De momento gana por 3-0. Gran primer tiempo del Mijas. Como decíamos, acumulaba 5 jornadas seguidas perdiendo, pero está firmando un primer periodo excepcional, un primer periodo de fábula para ponerse muy por encima en el marcador, para tomar una ventaja. ¡Ojo! Y al remate, el cabezazo de Joel y la respuesta de Francisco Miguel. Y la última del primer periodo salvó a los suyos de ese primer tanto en contra del partido. Espectacular intervención de Francisco Miguel. Gana 3-0 el Mijas. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con la segundo periodo de este Mijas 3, Úbeda San Ignacio 0. No se marchen hasta ahora.
Muy buenas de nuevo, estamos ya de vuelta con este partido, con este segundo periodo del encuentro entre el Club Deportivo Mijas y el Club Deportivo Cultural Úbeda San Ignacio. De momento, resultado claro, resultado franco para el equipo de Mijas, 3-0. Ganan el marcador 3-0 gracias a los tantos de Alex Castro, de Yacine y de Raiko Villanueva. Comienza ya este segundo periodo, pelota para el conjunto de Úbeda, le va a pegar, el balón repelido por la defensa que lo manda a saque de esquina, va a tener una oportunidad a balón parado. El Úbeda San Ignacio va a tener una oportunidad y la pone ahí cortita, balón despeja la zaga, despeja a saque lateral en estos primeros compases del segundo periodo. La pelota y la va a tener ya desde la banda, ese Joel el que la pone al segundo palo, repele la defensa, despeja, ojo porque puede ser buena, la pone al área, la chilena y el gol. Golazo del Mijas, golazo del bueno de Juanmita, el internacional sub-21, que pone el 4-0 en el marcador. Vemos cómo la picó, lo justito ahí. Raúl, cómo se elevó, puso la chilena al fondo de las mallas para hacer aún mayor la renta en el luminoso. Pone el cuarto nada más empezar este segundo periodo, marca el Club Deportivo Mijas, que con este resultado estaría consiguiendo la segunda victoria del curso. Ahora se hace con esa pelota sin problema aparente, sin problema alguno, ese balón que salió muy centrado y el esférico que ya lo tiene, que ya lo busca el Mijas. Ojo a la pelota, ojo al balón, ese esférico que lo va a tener, ese esférico que lo va a poner y va a ser falta favorable. Esa pelota que va a ser favorable al Úbeda San Ignacio, que va a tener una buena oportunidad para recortar distancias en el marcador, para recortar distancias en el luminoso. El esférico que lo va a buscar, que lo va a tener. El remate se marcha, se pierde por línea de fondo, lo volvió a intentar. En este caso fue Lisandro el Capi, pero la pelota no encontró portería. El balón arriba, se la queda el guardameta, se la queda el cancerbero. Balón arriba, recupera el Úbeda San Ignacio, la pone por delante. Toda la ventaja del mundo va a ser para la defensa, toda la ventaja del mundo va a ser para el conjunto, y es Fieri quien lo va a intentar. Remate alto, remate que se marcha muy desviado, pelota por encima del travesaño, pelota por encima del arco, y ese balón y lo va a tener, se la va a quedar, esa de Raiko, cual remate y el gol. ¡Gol! El quinto para el Club Deportivo Mijas. Hoy sí, le está saliendo el partido perfecto al Mijas. La recuperación de Raiko, el remate cruzado y la pelota que se envenenó para colarse en el fondo de las mallas. Marca el Mijas, marca el quinto a 9:55 del final de este segundo periodo. La realidad es que está haciendo un auténtico vendaval. Va a poner ahora el remate que no encuentra portería, el remate que no encuentra el arco. Balón y lo va a tener, que lo va a poner ese esférico que lo mueve ya para Yacine. Ojo porque la pierde, puede llegar el tanto del descuento por parte del Úbeda San Ignacio, pero ahí salió atento el guardameta, atento para hacerse con ese balón, para evitar
males mayores. El esférico lo intentaba tener en la banda, pelota rápida, pero no puede llegar Joel a ese esférico. Ahí Alejandro Frieri, que pedía una falta y se va a llevar la cartulina. Joel se va a llevar la cartulina, el dorsal número 9. Cartulina clara por impedir el saque del guardameta. Y ahí pues el árbitro, que no ha dudado en mostrar esa cartulina, que no ha dudado en mostrar esa cartulina amarilla. El balón que lo va a tener desde ese perfil central. Se la deja para Yacine. Yacine que recorta 1-2. Tiene que frenarse. Ojo porque se marcha de su par. Y el remate y el gol. El doblete de Yacine. Se frenó. Jugó con el futbolista del Úbeda San Ignacio. Vendaval del Mijas. Vendaval del conjunto que manda en el marcador. Y el esférico que lo va a poner el balón, que lo va a buscar el Úbeda San Ignacio, pero le dura muy poquito. Ese esférico. Ahora el remate alto. La pelota que va a favorecer ya al jugador, o al remate al travesaño. A punto de llegar el séptimo. A punto de llegar el séptimo del partido. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner en largo. Pelota arriba, se marcha. Muy desviado, se marcha. Muy, pero que muy desviado. Y el esférico. Y lo va a tener ya nuevamente el Úbeda San Ignacio, que quiere, pues al menos, cambiar un poquito la cara de lo que se está viendo en este partido. Cambiar un poquito la cara de lo que se está viendo en este encuentro. Intentaba el recorte, bien la defensa, la falta clara. Falta que va a tener, que va a poner el conjunto de Miguel Gallardo. La realidad es que le está saliendo todo a pedir de boca, le está saliendo absolutamente todo a pedir de boca el equipo. Octava jornada de liga, octava jornada. Y de momento la victoria que está siendo clara y contundente por parte del Mijas, que gana 6-0, que tiene una nueva opción para poner el séptimo en el marcador. Va a buscar el lanzamiento muy desviado. El remate de Alex Castro, que se marcha muy por encima. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner ahí en largo. Juega la pelota, se la va a quedar, va a buscar la chilena. Y el gol. El remate de Reiko, que consigue su hat-trick particular. El remate de Reiko que pone el 7-0 en el marcador. Y la pelota que la va a tener, que la va a buscar desde ese perfil, que la va a buscar desde ese perfil. A buscar desde ese perfil. Central nuevamente para el tanto, que recorte distancia. Se estrella ahí contra los hombres que se colocaban en la barrera. Se estrella ahí con esa pelota. El balón
que lo va a buscar la pelota, que la va a tener el remate ahora y la pelota que va a ser en falta, y lo va a tener en falta, y el balón que lo quiere buscar, que lo quiere tener el jugador en ese perfil, central. Pelota que va a golpear Francisco Miguel, que ya ha salido al campo, que ya ha salido al terreno de juego, y el balón que lo va a poner, que lo va a tener el propio Francisco Miguel. El remate que atrapa abajo, el remate que atrapa el jugador, y la pelota que va a ser ya para el conjunto de Mijas, que quiere seguir estirando la cuenta, estirando la renta en el marcador. Se la queda. Nos acercamos al Ecuador del partido, al Ecuador de este segundo periodo. De momento, un camino de rosas para el Mijas, que gana por 7-0. La recupera nuevamente, quiere darse la vuelta a Juanmita. Juanmita que se marcha, Juanmita que recibe la falta, y el árbitro que la señala. Y nueva oportunidad. Y qué oportunidad para poner el tanto, para poner el 8-0. La va a tener Juanmita. La va a tener en ese remate desde el perfil izquierdo. Juanmita de toma carrerilla. Juanmita acaba de picarla. No sé por qué me dio esa sensación de que intentó picar esa pelota. Intentó picar ese balón y no le salió nada bien al jugador. Ojo ahí al remate. La ha tenido para el 7-1. La ha tenido para el tanto del honor. Y ahí esa parada abajo cuando intentaba nuevamente el remate desde el perfil. Ya intentaba el remate desde el perfil derecho de forma directa. Y el balón que se pierde por línea de fondo. La pelota que la va a buscar, que la va a tener. O sea, balón al perfil. Ese balón al perfil defensivo la deja para Francisco Miguel. Francisco Miguel que toca ese balón. El remate arriba, la atrapa el guardameta. La atrapa el cancerbero. ¡Ojo al remate a la media vuelta y el gol! El remate a la media vuelta y el tanto que sirve para poner el gol del honor. Marca Lisandro, marca el dorsal número 11. Lisandro, que pone el primero en el marcador de su equipo. Marca con el dorsal número 11 el capitán. Y marca Lisandro para poner el tanto momentáneamente del honor. Tras un partido para olvidar del equipo el conjunto de Úbeda. Y ahí la pelota que la mueve ya el conjunto de Mijas. 4:20 para llegar al final de este partido. 4:20 de momento, con un resultado muy pero que muy claro ahí para el Club Deportivo Mijas. Le pedía que había sacado el brazo, dice que ahí no hay nada. No sé si va a señalar la falta o va a dejar continuar. Pues sí, va a ser falta para el conjunto de Mijas. Va a ser falta y el balón y lo va
El balón que lo va a poner arriba, demasiado desviado. Demasiado. El esférico que lo va a tener, que lo va a buscar. Ojo ahí al remate. Tiene que cortar el defensor. Tiene que cortar la pelota. El esférico que lo pone al segundo palo. El remate que se marcha tras la parada del guardameta. Tocó lo justito para evitar el gol. Tocó lo justito para evitar el octavo cuando quedan 3:25 de este segundo periodo. Victoria contundente del Mijas. Y el balón que lo va a poner desde el perfil izquierdo. Lo va a poner desde ese lado derecho. Ojo al contragolpe ahora del Úbeda. Cae al suelo. Dice el árbitro que hay falta. Dice el árbitro que hay falta. Y además cartulina amarilla para Alex Castro. Cartulina amarilla para el 6. Va a ser una buena oportunidad. Va a ser una buena opción para poner el segundo en el marcador. Y la va a tener, la va a buscar el conjunto. La va a buscar el conjunto de Úbeda, preparado ya para el lanzamiento. Coge carrerilla, el remate muy desviado de David. El remate muy desviado. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a poner 2:38. Pelota en los últimos instantes del segundo periodo de este primer partido. Pelota arriba, pelota larga. Y el esférico que se lo va a quedar y va a tener la opción por esa cesión. Tener la opción el Úbeda San Ignacio, y va a tener otra buena oportunidad. Ese esférico que lo busca, ese esférico que lo tiene. Va a golpear Ita. El balón que lo va a tener Ita, va a ser el encargado de patear ese balón, va a ser el encargado de patear ese esférico. Pelota que va a golpear, ojo al remate arriba. El remate que se marcha alto. La pelota que se pierde por línea de fondo. Menos de 2 minutos para llegar al final de este segundo periodo. 7-1 gana el Mijas, aunque parece en este tramo final se ha igualado un poquito la fuerza sobre la arena. Ese balón que se pierde, pelota desviada, balón que va a tener Úbeda San Ignacio, pelota y la va a buscar ahí arriba, balón a la banda, la despeja de cabeza ahí con contundencia. Ese esférico que iba para Lisandro, le decía que se la pusiese abajo, que no arriba. El balón al área, pelota que se la va a quedar. La falta clara sobre Juanmita, la falta clara sobre el Internacional Sub-21. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil. El balón y lo va a buscar Juanmita. Lo va a buscar el
10, le pega con pierna derecha, el remate abajo, la intervención buena. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner arriba, balón largo, ese esférico que se lo queda. O sea, pelota que la va a buscar arriba. Y el balón que lo tiene en el área, ojo porque se la quita de encima. Entre despeje y disparo. Y el balón que lo va a tener, que lo va a buscar. Pelota arriba ahora del guardameta. Pelota arriba de Frieri. El balón que lo va a poner, que lo va a tener. Y ese esférico que lo mueve desde el perfil central. Pelota arriba, balón que se pierde por línea lateral. Últimos segundos de este segundo periodo. Se va a terminar aquí, final del segundo periodo. 7-1. Vence el Club Deportivo Mijas. Todo prácticamente decidido de cara al tercer periodo, pero todo puede pasar en el fútbol playa. Un pequeño descansito. Volvemos con el desenlace de este Mijas 7, Úbeda San Ignacio 1. Muy buenas de nuevo, preparados ya para este tercer tiempo, preparados ya para este tercer tiempo del partido. 7-1 gana el Club Deportivo Mijas, 7-1 gana el conjunto malagueño cuando le va a pegar desde lejos, la pelota bloqueada por el defensor, y un partido que prácticamente en el inicio del segundo periodo
se decidió con esos 3 goles del conjunto. Son 3 goles del conjunto de Mijas, un arranque espectacular y tras un primer periodo donde el dominio ha sido total y absoluto. Es cierto que en la segunda parte del segundo periodo, tras el Ecuador, subió un poquito el nivel, subió un poquito el nivel de la... El nivel del Úbeda San... El balón que lo va a poner, que lo va a tener el conjunto de Úbeda San Ignacio. La pone ahí al segundo palo, pelota muy pasada, no puede llegar al remate, tampoco lo hizo Francisco Miguel, quien se la queda es un defensor que la pone por delante, se equivoca en la entrega para Miguel Martín y ya la mueve el conjunto de Úbeda, toca en el perfil izquierdo, la deja de cara ahí para ese balón que se pierde y el balón ese balón que se lo va a quedar por delante, el esférico que lo recupera Lisandro que le pega, remate arriba, remate alto de Lisandro, la ha tenido ahí el jugador, el capitán, la pelota que se pierde por encima del travesaño, la pelota que se pierde por encima del arco, balón que va a tener ya el guardameta, se la queda el Úbeda, bajamos de los 10 minutos, esférico por delante, se equivoca en esa entrega, ojo a la patada, yo creo que se va a ir a la calle, se va a ir a la calle efectivamente, se va a la calle, yo creo que no había opción a la duda, no había opción a la duda, llegó tardísimo, se empleó con dureza y el esférico que va a tener, se va a quedar con un jugador menos y el jugador que ha sido expulsado es el dorsal número 4 Calle, así que le apuntamos la expulsión, le apuntamos la cartulina roja a Calle, pues cartulina roja para el dorsal número 4 y el partido que lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto azul, va a tener esa pelota arriba, va a tener esa pelota en largo, ese balón que lo va a buscar, que lo va a tener en largo desde muy lejos, 9:32 para el final, recuerden a las 7:15, segundo partido de esta jornada, va a enfrentar al club de fútbol Fran Mejías y al Portuense, el equipo del Puerto de Santa María. Va a golpear potente desde lejos, esa pelota que no encuentra portería y el esférico que lo busca en el perfil derecho, balón al área, pelota atrás, nuevamente la deja por delante, ahora la pierde, ojo porque puede salir Lisandro, recupera esa pelota, comete la falta Lisandro, comete la falta el jugador sobre Raúl, que va a tener la oportunidad de hacer aún mayor la renta.
esférico que lo va a buscar. El balón que se lo queda la chilena desde muy lejos. La intentaba controlar, la intentaba pinchar el jugador. Ahí de momento no consigue hacer valer su superioridad numérica sobre el campo. Pelota arriba, muy pasada, no puede llegar al perfil izquierdo, no puede llegar a ese perfil izquierdo donde buscaba esa pelota. El balón que bota, la deja por dentro. Tiene que llegar a despejar. Tiene que llegar a despejar ese esférico. Esa pelota que le cae ahí a José Manuel Martel, al capitán. Y estamos muy poquito de la segunda victoria de la temporada para el Mijas, que está viviendo un partido más que plácido cuando la pone ahí para Martel al travesaño. El capitán, cuando vuelve, por cierto, el hombre expulsado, no el expulsado, pero sí vuelve a tener 4 jugadores sobre el campo. El Úbeda San Ignacio, la pelota que se la queda el Mijas, que se la queda el conjunto azulón, la tiene en el perfil derecho, la pone por dentro, balón al área, ese esférico que lo va a intentar elevar a Juan Mita, el taconazo, ahí porque se rechace, iba a dirección portería, el balón que lo va a tener, ojo al remate de Joel, que no puede superar al guardameta, y ahí intenta hacerse con ella Martel que avanza, Martel que la echa fuera porque se ha llevado un golpe Joel en su intento de recuperar la pelota, se dio cuenta el Capi, la echó fuera y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner ahí desde ese perfil, va a ser pelota para el conjunto del VA, pero la va a tener que devolver, o la va, mejor dicho, tener deber de devolver, no, va a hacerlo por el fair play y lo que va a hacer directamente es dejar que se cumplan esos 5 segundos, que la pelota favorezca al bueno de José Manuel Martel y el esférico que lo va a tener el esférico, el remate de Francisco Miguel que se va a perder muy cerquita. Y ahora el balón que se acaba colando en el fondo de las mallas. Marca Joel, marca el 9. Pone el 7-2 en el marcador. Gol de Joel, que acorta distancias en el marcador. Gol del número 3, gol del Úbeda. Y el balón vemos ahí como la ponía arriba y como esa pelota entró llorando, pero acabó colándose en el fondo de las mallas. Pone el 7-2, recorta distancias en el marcador, recorta distancias en el luminoso. Ahí dice que hay falta cometida sobre Juan Mita, el internacional sub-21, y el balón que lo va a buscar, que la va a tener el 7-2 para el Mijas, que quiere que sean 8, Juan Mita, y el balón que lo va a poner, que lo va a tener. Ojo al remate y el tanto. Marca el octavo Juan Manuel Pino. Juan Mita que pone el 8-2. Llega el segundo Mita. particular. Mijas 8, Úbeda San Ignacio 2. Marca el 10, marca Juan Mita. Pone el octavo Juan Mita, el internacional sub-21. Y el tanto que sube al marcador. Balón que se queda el conjunto verde, que
lo va a patear desde el centro del campo. Ese balón que lo tiene ahí Joel que se equivoca en la entrega, quiere recuperar Martel que se hace con ese esférico, Martel que se frena, Martel intentaba postularse para la chilena, balón atrás, le piden desde el banquillo que eche la pelota afuera y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener desde ese perfil defensivo el Club Deportivo Mijas. 5-0-7 para llegar al final del partido y el esférico que va a ser, que lo va a tener ahí el bueno de Alejandro Frieri que toca para Yacine, el autor de 2 goles en el día de hoy. 8 goles, tan solo 4 goleadores, 3 para Raiko, 2 para Yacine y Juan Mita y 1 para Alex Castro, que solo 4 goleadores en el conjunto de Mijas. Ahora la mueve de lado a lado, se le marcha ese control a Migue. Ese balón que se pierde por la lateral, la deja atrás de cara para su compañero, quiere darse la vuelta, quiere poner ese balón ahí por dentro, recupera el Mijas, quiere echársela por delante Ezequiel Pezzino, ve la llegada de Martel desde... No, es Raiko el que aparece y la deja atrás para su guardameta, presión a campo completo ahora de el equipo, presión a campo completo del equipo de Úbeda, el esférico y lo va a poner arriba, la tiene Yacine que se frena, Yacine que caracolea, Yacine que le pega, el balón que se pierde, muy desviado y el balón que lo va a tener, que lo va a poner ahí para su guardameta, pelota arriba, el control con el pecho que no es del todo bueno, aunque la pelota favorece a su compañero, buena y la maniobra para zafarse de su marca, bien ahí tapado por Raiko, bien ahí tapado por el jugador, y el esférico que lo va a tener, ojo ahí porque puede ser buena, quiere la chilena, se marcha muy desviado, se marcha muy lejos, el esférico lo va a poner, que lo va a tener ahí Yacine, a poco más o menos de 3 minutos, el último tocar ha sido Yacine, la pelota que se la va a quedar, que la va a tener el jugador, pelota arriba, ojo porque puede ser buena, no, ese balón que se pierde, esa pelota que será para el bueno de Raiko y el esférico que lo va a tocar hacia el perfil derecho donde aparece Raúl que ahora también coquetea un poquito con la pelota, no quiere que consumir los minutos, que este resultado se haga efectivo, ya obviamente la victoria que va a favorecer, ojo ahí al pase atrás, no ha sido nada bueno y a puntito de meterse en un problema Francisco Miguel, el balón que lo va a tener, que lo va a poner el San Ignacio desde ese perfil izquierdo del ataque, pelota al área, el remate que se marcha afuera, el remate que incomprensiblemente se marcha afuera, la ha tenido y de qué manera el cuadro o el remate, tiene que aparecer el guardameta, está solo bajo palos, ahora lo intentaba desde lejos Francisco Miguel, el balón que lo va a tener, que lo van a poner en ese perfil derecho. Vemos ahí cómo se animó Francisco Miguel desde muy lejos, ya en los tramos finalísimos de este partido, la pelota por dentro, se equivoca en la entrega, el balón por delante, recorta, vamos a entrar en el último minuto del tiempo reglamentario y se mete en un lío, quiere patear directamente a las manos de Francisco Miguel y el balón que lo va a disponer, que lo va a tener, pelota
atrás, la deja ahí para Francisco Miguel que la va a poner arriba. Balón a la chilena que no encuentra portería, se marcha directamente por línea lateral. Se marcha por línea de banda. Ese esférico que lo pone largo. Harían falta, no indica nada el colegiado. Balón por dentro, puede probar la chilena desde muy lejos. La parada del guardameta. La parada del cancerbero. Ahora balón arriba. Al suelo el jugador de Mijas. Quiere probar la chilena. El control ahora sí que no fue nada bueno. Últimos 10 segundos del partido. La toca Francisco Miguel. La tiene ahí el bueno de Alex Castro. Alex Castro que caracolea, pierde la pelota. El balón para Lisandro, que puede buscar el último remate. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del partido. Victoria contundente para el Club Deportivo Mijas. Venció por 8-2. San Ignacio, que suma su cuarta derrota consecutiva. El Mijas, por su parte, que rompe una racha de 5 jornadas seguidas sin vencer. Por lo tanto, se coloca con 6 puntos. Con 7 seguirá el Club Deportivo Cultural Úbeda San Ignacio. Nosotros nos despedimos y volvemos en nada con el desenlace, con el segundo partido de esta jornada, que va a enfrentar a Club de Fútbol Fran Mejías y Club Deportivo Portuense Fútbol Playa. No se marchen porque volvemos en nada. Chao, chao.